Gente en la playa de Barcelona, visitas en residencias de ancianos. Son estampas llenas de emoción de la desescalada de la pandemia en España. La pandemia del COVID-19 aumenta de forma inédita las proyecciones de paro en Europa. Hasta 59 millones de empleos están en peligro. Patrullas de soldados y policías en Santiago de Chile tras el rebrote de las protestas antigubernamentales provocado por la pandemia social del coronavirus. Barcelona vuelve a disfrutar de su playa, aunque hay cierta confusión sobre el cómo, el cuándo y quién puede hacerlo. Tras 2 meses y medio de cierre, el ayuntamiento ha autorizado que se pise la arena para andar o hacer deporte en solitario entre las 6 de la mañana y las 8 de la tarde. No está permitido bañarse por recreo ni tomar el sol, aunque un comunicado erróneo previo del ayuntamiento podría explicar estas imágenes. La desescalada también tiene efectos visibles en otros lugares menos transitados. Algunas residencias de ancianos, como esta de Bilbao, han comenzado a reabrir poco a poco sus puertas a las visitas de familiares y en medio de fuertes medidas de seguridad sanitaria. Yolanda llevaba 2 meses y medio sin ver a su madre. Es la pena que no le puedo agarrar o darle un beso, pero bueno. Difícil contener la emoción tras un largo aislamiento del mundo exterior. Mientras la pandemia diezmaba residencias de todo el país, en esta no hubo ni un solo caso de coronavirus entre los ancianos o el personal. Estamos muy bien. Sí. No nos contagió como pone el periódico que contagio aquí, contagio allí. Lo cierto es que las residencias de ancianos han sido castigadas sin piedad durante la pandemia. Según el Ministerio de Sanidad, el 67% de los casi 28.000 fallecidos por COVID-19 en España vivía en alguno de los casi 5.500 centros de este tipo que hay en el país. El lunes se registraron 83 muertes más y menos de 300 nuevos contagios por el coronavirus, cifras muy inferiores a las de hace una semana. Dentro de las medidas de seguridad que acompañan a la desescalada, desde este jueves será obligatorio el uso de mascarillas en todos los espacios públicos en los que no se pueda garantizar una distancia mínima de 2 metros entre persona y persona. Esta medida afecta a toda la población mayor de 6 años. La capital española es también uno de los territorios del país más retrasado en cuanto al levantamiento de las restricciones. Su alcalde, con quien Euronews ha podido hablar en exclusiva, sostiene que la ciudad está lista para pasar a la fase 1. Nosotros tenemos todos los escenarios previstos en cada momento para poder pasar de fase, porque ya digo, para nosotros es importante poder afrontar ya la crisis económica y la emergencia social en la que estamos inmersos. Algunos de los sectores que aportan más al PIB de la ciudad y generan más empleo, como la hostelería o la restauración, se han visto gravemente dañados. Martínez Almeida ya anunció una rebaja de impuestos, pero hay una necesidad previa. El plan es partir de una premisa: seguridad. Lo que nosotros tenemos es que transmitir a todos aquellos que quieran utilizar la hostelería en la ciudad de Madrid, a todos aquellos turistas que quieren venir a la ciudad de Madrid, generarles la seguridad suficiente y necesaria para entender que Madrid no va a ser una ciudad insegura ni se van a producir rebrotes. El regidor ha mantenido reuniones con sus homólogos en París, Londres o Berlín para analizar causas y buscar soluciones conjuntas a la situación. Pese a que los diferentes equipos de trabajo están en plena tarea, ya hay consensos. Que todos coincidimos en que tiene que haber un cambio desde el punto de vista de la utilización del espacio urbano, que tiene que haber un cambio también en los hábitos de movilidad, que debemos ir hacia una ciudad en la que no sea necesario hacer desplazamientos tan largos, en las que todo pueda tener un carácter más próximo. Madrid está viviendo unas fuertes protestas contra el gobierno de Pedro Sánchez, a pesar de que el alcalde siempre ha mantenido una actitud de moderación ante el Ejecutivo de distinto signo político. Considera legítimas las caceroladas. A mí no me preocupa que la ciudadanía pueda protestar, y en democracia no nos debería preocupar que la ciudadanía pueda ejercer su legítimo derecho a la protesta. Lo que a mí me preocupa es que los gobiernos no tengamos las respuestas suficientes ante esa propuesta, ante esas protestas, o que los gobiernos pretendamos estigmatizar las protestas pacíficas que se puedan producir. La llamada nueva normalidad se iniciará con una enorme tarea por delante para Madrid. Mientras los ciudadanos esperan a que Madrid avance en la desescalada y contemplan en algunos casos atónitos la falta de entendimiento en el Congreso de los Diputados, el ambiente aquí en el Ayuntamiento de la capital es bien diferente. La actitud leal de la oposición y constructiva del alcalde le han valido a José Luis Martínez Almeida para obtener un alto índice de popularidad que además es transversal entre la población. Desde Madrid, Carlos Marlasca, para Euronews.
Reino Unido se sumerge en su fase más aguda de la pandemia de la COVID-19, al sobrepasar los 35.000 muertos. La preocupación entre las autoridades británicas aumenta no solo por esta trágica cifra, sino también por el estado agónico de la economía. A pesar de los programas del gobierno, la tasa de despido va en alza y debido al cierre de fronteras, miles de puestos de trabajo han quedado vacíos. Tendremos que depender de los trabajadores británicos para que nos echen una mano con el transporte de la cosecha. Hemos lanzado un sitio web que permite a la gente conocer nuestras ofertas de trabajo diario. Pero las solicitudes de paro en el país han aumentado de más de 800.000 en abril a 2.1 millones de lo que va de mes, la cifra más alta desde 1996. El ministro de Hacienda, Rishi Sunak, ha advertido que la economía del Reino Unido podría estar enfrentando una severa recesión como nunca antes se había visto. En una encuesta de la Eurofund, el 28% de los europeos dijeron que habían perdido sus trabajos temporal o definitivamente desde el comienzo de la crisis. En España, por ejemplo, se estima que el 19% de la población activa estará sin trabajo este año. El desempleo en Europa podría casi duplicarse en 2020 y hasta 59 millones de puestos de trabajo podrían estar en peligro. Uno de los sectores más afectados por la pandemia es el de la hostelería. En París, restaurantes de renombre sobreviven gracias a la comida para llevar. Si quiero simplemente racionalizar desde un punto de vista contable para la economía, lo que estamos haciendo aquí no tiene sentido. Pero el objetivo es que estamos tratando de poner un negocio en marcha de nuevo. Nos acercamos a la gente que volverá cuando el restaurante abra. Pequeños y grandes empresarios guardan la esperanza de volver a algún tipo de normalidad. Mientras tanto, los parisinos cuentan las sillas vacías frente al río Sena de los restaurantes y bares. Cifras escalofriantes del Banco Mundial. Alrededor de 60 millones de personas se verán empujadas a la extrema pobreza debido a las consecuencias económicas del coronavirus. Además, advierte que los esfuerzos actuales de recuperación no son suficientes para detener la debacle que no solo será económica, sino también sanitaria ante el colapso de los hospitales en todo el mundo. La entidad augura que millones de personas vivirán con menos de 2 euros al día. El presidente del Banco Mundial, David Malpass, tiene como misión que el banco libere 160.000 millones de dólares en subvenciones y préstamos con baja tasa de interés para ayudar a los países más pobres a afrontar la crisis futura. Para volver a crecer, nuestro objetivo debe ser la entrega de respuestas rápidas y flexibles para hacer frente a la emergencia sanitaria, proporcionar dinero y otros tipos de apoyo. Debemos ayudar al sector privado y reforzar la economía. Se prevé que la producción económica mundial se contraerá hasta un 5% en 2020. Los 100 países que albergan el 70% de la población mundial ya han recibido financiación de emergencia, sin embargo, no es suficiente. La suspensión de la deuda es una opción, pero los prestamistas internacionales se han mostrado reacios a participar en una iniciativa anunciada por el G20 para 73 de los países más pobres del mundo. Otra posibilidad es que los países más necesitados se concentren en la ejecución de programas económicos para atraer inversiones tanto extranjeras como nacionales. Pero un elemento esencial es el protagonismo que deben desempeñar las economías avanzadas cuando empiecen a salir del bloqueo. El comercio y el turismo es vital para los países pobres y la interacción a escala mundial es el paso más importante hacia la recuperación de un mundo en desarrollo. Patrullas de soldados y policías en las calles de Santiago de Chile, tras el rebrote de las protestas antigubernamentales que se registró el lunes en un municipio de la periferia sur de la ciudad y que fue secundado con caceroladas en otros barrios de la capital. La grave crisis económica que acompaña a la pandemia en su inexorable propagación por el planeta ha hecho saltar en 1000 pedazos la tregua social existente en Chile desde la instauración de las primeras cuarentenas sectoriales, ahora general en Santiago. La crispación no es por el confinamiento, sino por el hambre que provoca. El gobierno se supone que le iba a dar una caja de mercadería a las personas. Lo dijo, hizo un anuncio importante en la televisión, de lo cual no ha llegado ninguna de esas cajas a sus casas. Entonces, debido a eso, la gente está
está haciendo este tipo de disturbios. Los viejos no tienen trabajo, lo tienen encerrado en la casa, no pueden salir, buscar su vida. Con esto están obligando que el chileno, el obrero, salga a robar. La pandemia ha dejado más de 500 muertos y unos 50.000 infectados en Chile, que tiene los hospitales de la capital al borde del colapso y está trasladando enfermos vía aérea a otras regiones del país. El daño también es considerable en su vertiente económica. El coronavirus ha destruido 500.000 de puestos de trabajo. El presidente conservador Sebastián Piñera ha afirmado que distribuirá 2,5 millones de canastas de ayuda con alimentos y productos de limpieza para las familias más afectadas por una crisis que, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, puede provocar un incremento del 40% en el índice de pobreza, que podría pasar del 9,8 al 13,7% a lo largo del año. Pero la ayuda gubernamental, que se distribuirá al final de la semana y principios de la que viene, llega demasiado tarde, afirman quienes protestan. Hace semanas que estamos pasando hambre. Recorte masivo en las fábricas de Rolls-Royce. La empresa británica de automóviles y motores aeronáuticos interrumpirá 9.000 puestos de trabajo ante la caída de la demanda de los fabricantes de aviones. Esta reducción de personal sería la mayor en 30 años y representa casi una quinta parte de su nómina. La mayoría de los trabajadores afectados residen en Reino Unido. Rolls-Royce adelantó que tardará varios años en volver a los niveles de empleo anteriores a la pandemia del coronavirus. También informó que recortará su gasto de capital. El despido permitiría a la empresa el ahorro de 700 millones de libras esterlinas para finales de 2020. Originalmente, la ciudad de Budapest quería abrir un café y una sala de exposición en este lugar, pero entonces llegó el coronavirus, así que decidieron adaptar el espacio para las personas sin hogar. Este gesto simbólico tomó un fuerte significado durante la pandemia. La planta baja del ayuntamiento ahora tiene una misión, al menos para la Fundación Menhei, una ONG que ayuda a personas en dificultades. En estos tiempos, los refugios no han aceptado nuevos residentes por miedo a contagios. La situación en los albergues es muy diferente a la de un hogar. Es muy difícil mantener la distancia, por lo que la mayoría se mantienen cerrados. Esto significa que los que están dentro se quedarán dentro. Recibirán 3 comidas al día, pero no podrán salir. Algunos intentan en vano ingresar para obtener un plato de comida. Por supuesto que entraría porque llevo semanas en la calle. Estoy viviendo a la intemperie. No tengo acceso a ropa o lavandería, así que por supuesto que estaría feliz de entrar. Después de la apertura del refugio del ayuntamiento hace 2 semanas, las personas que pernoctan aquí tienen la oportunidad de regresar. La oficina del alcalde también está trabajando para que los controles de sanidad y el equipo de protección sean más seguros. Se han realizado cerca de 5.000 pruebas de coronavirus entre las personas sin hogar y el personal que los atiende. Asimismo, estamos trabajando para aliviar la congestión del lugar y proteger a estas personas de correr un riesgo especial debido a la edad o por enfermedades crónicas. Según cifras de la Fundación Menhei, el número de personas sin techo infectadas por coronavirus en Hungría continúa particularmente bajo gracias a estas medidas. Desde la Segunda Guerra Mundial nunca había habido menos gases de efecto invernadero. El confinamiento por el coronavirus supuso en abril una reducción del 17% en las emisiones globales de dióxido de carbono. Según los resultados de una investigación, si algunas restricciones siguieran en vigor, terminaríamos 2020 con una reducción del 7% respecto al año pasado. El grado que aumenta la temperatura respecto a los niveles preindustriales es consecuencia de las emisiones de los últimos 100 o 200 años. Reduciendo las emisiones un año, incluso aunque sea una reducción radical, no supondrá mucha diferencia respecto a la temperatura media o la concentración atmosférica de CO2 que vemos. Necesitamos ir a 0 emisiones. El problema es que seguimos usando vehículos con motor de combustión y los expertos temen que vamos a volver a ir a trabajar en coche, en detrimento del transporte público
por los problemas que presenta para mantener la distancia social. Si los gobiernos no toman medidas medioambientales, el aumento de la temperatura global seguirá su curso. Si podemos mantener algunas de las restricciones, sería beneficioso. Trabajar algo más desde casa, no viajar tanto ni tan lejos a congresos internacionales, hacer esas cosas a distancia, eso puede ayudar a reducir las emisiones sin afectar demasiado nuestras vidas, sin que nos impidan visitar a nuestros abuelos o tomar un café con los amigos. China ha liderado la reducción de las emisiones contaminantes, por delante de Estados Unidos, Europa y la India. La venta de bicicletas está en auge en toda Europa. Muchos se han apresurado a comprar una bici nueva o de segunda mano para evitar los metros y autobuses llenos y minimizar el riesgo de contagio en plena pandemia de COVID-19. Francia ha anunciado un plan de 20 millones de euros que incluye medidas como cheques de 50 euros para reparar una bicicleta y subvenciones de hasta 500 euros para comprar una bici eléctrica. Tenemos una progresión del 200% en el volumen de negocios respecto al año pasado, con un incremento de ventas de entre el 60 y el 70%, por lo que son bicis de menor calidad que la que solemos vender. El Reino Unido también ha anunciado un plan para crear carriles bici. Unos 250 millones de libras esterlinas, algo más de 280 millones de euros, se invertirán en el proyecto. Un boom ciclista que generó el pasado mes de abril 67 millones de euros para un sector que va sobre ruedas. Hay una mezcla de clientes, hay viajeros, hay nuevos ciclistas y gente que se compra una bici para guardarla en el cobertizo. En el norte de Italia, la región de Lombardía, una zona industrial muy contaminada y duramente afectada por el brote del COVID-19, ha presentado su plan Strade Aperte, Caminos Abiertos, que contará con 35 kilómetros adicionales de carriles bici. Estamos muy contentos. Llevábamos pidiendo carriles bici muchos años. Pero todos, no solo yo, como presidenta de la asociación Salvemos a los Ciclistas, hemos peleado para conseguir esto. En Barcelona, donde ya se han ampliado las aceras y carriles bici para minimizar los contagios durante la desescalada del confinamiento, se apuesta por el uso compartido de motos y bicicletas. Feliz Día Mundial de las Abejas. Por tercer 20 de mayo consecutivo, los expertos y amantes de este insecto con fama de molesto o peligroso celebran una jornada encargada de recordar su importancia, su papel vital en este planeta. Las abejas, como otros polinizadores, son fundamentales para la conservación de la biodiversidad. Sin abejas, simple y llanamente, no habría vida. Apicultores como Sarah Louise, en Londres, se encargan de recordárnoslo. Sentimos que viviendo en esta ciudad, donde todo se mantiene en un delicado equilibrio, con la naturaleza bajo presión desde muchos puntos, nos corresponde a nosotros plantar para nuestras abejas para que ellas compensen ese equilibrio con su presencia en el medio ambiente, pero también crear otras plantillas para que la gente pueda copiarlas de manera muy sencilla. Según Naciones Unidas, casi el 35% de todos los polinizadores están en peligro de extinción. La contaminación, los pesticidas y la pérdida de hábitat son los principales causantes de estos preocupantes números. Hay un vínculo directo entre las abejas y la pérdida de su hábitat de flores silvestres. En Reino Unido, el 97% de los prados de flores silvestres han sido destruidos. Eso supone una enorme pérdida de néctar, por lo que lugares como nuestros jardines o los arcenes de nuestras carreteras se vuelven mucho más importantes para ellas. Pero no solo las abejas. Avispas, mariposas, colibríes o murciélagos son otros polinizadores amenazados por los efectos de la actividad humana, sin los cuales los ecosistemas estarían en serio peligro. Sirva el 20 de mayo para recordar que la supervivencia de estos pequeños seres es la de todos. Hasta aquí nuestro boletín informativo de hoy. No tenemos tiempo para más, pero ya saben que pueden seguir pegados a la actualidad en todo momento a través